Muy buen momento para todos ustedes. El día de hoy entonces estaremos desarrollando dos conceptos relacionados. Nos centraremos en un primer momento específicamente en el concepto de información para de esta forma en el próximo vídeo concentrarnos en el de conocimiento. Respecto entonces al concepto de información, tenemos que entenderlo como un conjunto sistemático de datos, un conjunto sistemático de datos. Ese conjunto sistemático de datos se convierte entonces en una especie de mensaje. ¿Sí? Ahora bien, ese mensaje ingresa o sale, ¿sí?, de un organismo, de una cosa o digamos que de un sujeto. Cuando digo que las informaciones son un conjunto sistemático de datos que construyen un mensaje y que están presentes entonces en organismos, en cosas o en un sujeto, hago entonces referencia a organismo, ¿sí? Entiéndase, por ejemplo, a un ser vivo, ¿sí? Puede ser un ser vivo, una vaca, puede ser un pájaro, puede ser una planta, puede ser un ser humano. Cuando me refiero entonces, digamos que a una cosa, voy a hacer referencia entonces a los artificios, a los artefactos o a las máquinas que nosotros los seres humanos construimos y que en esas cosas hay unos conjuntos sistemáticos de datos que permiten, ¿sí?, que esas cosas que fabriquemos funcionen. Por ejemplo, los dispositivos móviles, los celulares, tienen un conjunto sistemático de datos que construyen diferentes tipos de mensajes y que están entonces alojados en los chips que construyen la memoria de los celulares y que están pues en diferentes módulos de estos y permiten su funcionamiento. Lo mismo pasa entonces con este término, con el de sujeto. Cuando hablo de sujeto, estoy refiriéndome entonces a, a una conciencia, ¿sí?, a una característica entonces que tienen unos organismos vivos que somos los seres humanos. Entonces digamos que hay información que ingresa, ¿cierto?, en la conciencia, en los cerebros de estos organismos seres humanos eh, reconocidos pues como sujetos. Ahora bien, ¿por qué es importante comprender esto? Porque podríamos decir entonces que hay información que es genética, ¿sí? Cuando digo que información genética tendría que ver entonces con esa información que está presente en los organismos, ¿sí? Fíjese, en mi cuerpo de ser humano es un organismo, ¿cierto?, de esa especie del Homo sapiens. Sin embargo, en mi cuerpo tengo entonces toda una información genética de todos mis antepasados, ¿sí?, que fueron suministrando en mi ADN diferentes tipos de conjuntos sistemáticos de datos para que es el cuerpo de César Augusto tenga unas funciones y unas particularidades específicas, ¿sí? Eh, a esto hago referencia entonces con información genética. Es una especie de información heredada que se transmite de generación en generación, ¿cierto?, de individuo en individuo, y que hace entonces que se replique de una u otra forma algo de las características o similitudes de nuestros progenitores y a su vez de los progenitores de ellos, ¿sí? Ahora bien, cuando hablo de informaciones adquiridas, tiene que ver entonces con el campo entonces más cercano de lo que tiene que ver entonces con el conocimiento, ¿sí?
Gracias entonces, digamos, a esa información adquirida, es que podemos hablar de conocimiento. En el siguiente video entonces explicaremos más este concepto. Muchas gracias.